Ya está Marcelo Leiras en contacto con nosotros. Marcelo, muy buenas noches. Gracias por el contacto. Un placer, Iván. ¿Cómo estás? Bien, tratando de pasar en limpio un poco esto, y lo hablábamos más temprano, esto del odio como combustible político, los extremos. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que en primer lugar es importante considerar cuál es el tamaño que tienen estas manifestaciones, ¿no? Estamos en un momento muy especial. Es muy poca la gente que sale de su casa porque todos estamos cuidándonos. Es muy poca la gente que tiene opiniones extremas como las que acabamos de escuchar. Esta es una expresión minoritaria que tiene mucha presencia, me parece, en nuestra atención. Primero porque hay como cierta escasez de noticias asociada con el hecho de que no nos movemos mucho. Y en segundo lugar, porque hay gente que está interesada en difundir estas opiniones y hacerlas pasar como si fueran mayoritarias, como acaba de reproducir el tape con las declaraciones del expresidente Macri, ¿no? Entonces, en primer lugar, diría que es una expresión minoritaria y que es importante tener en cuenta que es minoritaria. Ahora, en segundo lugar, también es cierto que esto no ocurre solo aquí, ocurre en muchos otros países del mundo. Vivimos en un momento en el cual Jair Bolsonaro es presidente de Brasil, Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Las fuerzas de derecha están apoyándose en muchos lugares del mundo en la gente que está muy enojada, ¿no? Entonces me parece que es importante que entendamos cuáles son las raíces de ese enojo y qué es lo que expresa la opción política de las fuerzas de derecha cuando eligen apoyarse en ese enojo. Sí. Buena parte de las... Dale. No, que se menciona mucho esto, ¿no? Si tiene este tipo de discursos, el discurso de Macri, no tiene costo frente a su base electoral y que tiene beneficio producto de que consolida el famoso rígido que le permite seguir siendo un actor político en la Argentina. Y también, bueno, hay otras voces que lo que sostienen de alguna manera en sintonía con lo que estás mencionando vos, que mientras más radicalizado y más extremo el discurso, más chica la representación electoral. Pero me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo precisamente creo eso. A mí no me parece que no tenga costo electoral. Vamos a ver si tiene costo electoral, porque hay que pensar lo siguiente. Mientras la gente que tiene autos y dinero para pagar el combustible de los autos para ir a manifestarse a la calle 9 de julio participa de esas manifestaciones, la mayoría de nosotros estamos en una situación angustiante desde el punto de vista sanitario y muy difícil desde el punto de vista económico, ¿no? Y todo eso se manifiesta en las encuestas, donde las opiniones son muy distintas que las que reflejan muchos medios de comunicación o las opiniones de algunos dirigentes opositores, ¿no? Entonces yo no sé si no va a tener costo, pero pensemos qué es lo que pasa y qué es lo que expresa el hecho de que algunos dirigentes de derecha elijan apoyarse en el odio. El odio para mí tiene que ver, y dentro de las explicaciones que se ofrece la gente de mi oficio, la que más me convence, es el odio como expresión de una alarma, una preocupación frente a una situación desconcertante. La economía está muy difícil en todos los lugares del mundo. En algunos lugares porque la economía no crece, como ha pasado en América Latina en los últimos 10 años, también en Argentina. En otros lugares porque crece y el dinero se reparte entre muy pocas manos. Entonces hay mucha gente que siente que su horizonte económico es muy incierto. Frente a esa incertidumbre, alguna gente reacciona alarmada, asustada, y ese susto muchas veces le provoca violencia. De modo tal que esa reacción de esa gente, creo yo, es comprensible, aunque uno por supuesto no la comparte. Ahora, lo preocupante está en las tácticas que llevan adelante algunos líderes que eligen apoyarse en ese miedo. Por ejemplo, el Partido Republicano podría hacer otras cosas, además de apoyarse en la gente que cree, por ejemplo, que es buena idea no usar un barbijo en el contexto de una pandemia. Del mismo modo, creo, la oposición podría apoyarse en algunos otros sectores en lugar de apoyarse en estos en los que se apoyan. Con esa decisión pensó que iban a llevar adelante una gestión de gobierno exitosa y creo que le fue muy mal, entre otras cosas porque eligieron ese camino de división, ¿verdad? Creo también que va a ser perjudicial para ellos como oposición en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es, Marcelo, en una situación donde no está claro cuándo empieza a mejorar la situación sanitaria, con lo cual tampoco está claro cuándo empieza a mejorar la situación económica, en el medio de una situación extremadamente difícil a nivel global, pero más difícil para la Argentina, que arrastra muchos problemas, fundamentalmente, digamos, el tema de la deuda? ¿No hay un riesgo
de que este tipo de manifestaciones como germen terminen reproduciendo o terminen culminando en hechos de violencia más graves que esto, que en Argentina felizmente no vemos hace muchísimos años, o es demasiado irse hasta allá? No, yo creo que efectivamente hay un riesgo. Vivimos en una región donde tenemos líderes como Bolsonaro, tenemos líderes como la presidenta golpista de Bolivia. Es una situación muy difícil del mundo y de la región. Y además, esto es también importante tenerlo en cuenta. Nosotros vivimos en un país que hace relativamente poco tiempo ha sido muy violento. Y hemos hecho un trabajo político muy importante, la sociedad y los partidos políticos, para dejar ese pasado violento atrás. Ese trabajo fue, por ejemplo, llevar adelante un compromiso institucional de respeto de las reglas de juego, llevar adelante un compromiso de respeto de los adversarios en el contexto de la competencia electoral y también hacer un enorme esfuerzo para explorar nuestro pasado y castigar a los culpables de violaciones de los derechos humanos que fueron muy graves. Todo eso lo hizo el conjunto de la sociedad argentina. Ahora, no todos los argentinos y las argentinas estuvieron de acuerdo con ese aprendizaje que hemos hecho y algunos que no están contentos con el país en el que nos convertimos tratan de llevarnos a otro lado. Lamentablemente, algunos dirigentes de la oposición, porque eso también quiero destacarlo, hay muchos dirigentes de la oposición, en particular los que recibieron el apoyo de las urnas y les fue entregada la responsabilidad de gobierno, que tienen una actitud muy distinta. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente ese riesgo está presente, está entre nosotros. No tenemos ninguna vacuna especial ni ninguna virtud especial que nos distinga de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, más que el trabajo que hemos hecho en estos años y que hay que continuar haciendo. Desde ese punto de vista me parece muy bien lo que está haciendo el gobierno y las fuerzas de la oposición que coinciden con las estrategias que propone el gobierno nacional, que son ocuparse de la pandemia y resolver nuestros problemas económicos. Marcelo, gracias por el contacto, como siempre. Un gustazo, un abrazo grande. Marcelo Leiras conversando con nosotros, tratando de aportar un poco de claridad frente a todo este ruido. En instante vamos a estar hablando con Andrés